política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor Hugo Cerón. Es un sociólogo, la verdad es que fuera de serie. Yo lo conocí recientemente, se los confieso, en un seminario y me impresionó mucho la calidad de su trabajo. A partir de ahí busqué parte de su trabajo escrito y me impresioné todavía más. Creo que es conveniente, querido Hugo, que se conozca tu investigación de élites en México, de las clases medias, de las clases altas en nuestro país, porque me parece, querido Hugo, y no sabes qué honor es recibirte, que es muy importante. El doctor Cerón, por cierto, es profesor de sociología en la Universidad de Lehigh, espero estarla pronunciando bien, en Pensilvania, Sí. en los Estados Unidos, y además tenemos el privilegio de que es profesor visitante en el programa CALAS, el Centro de Estudios Avanzados para América Latina o sobre América Latina de la Universidad de Guadalajara. Muy bienvenido, querido Hugo, y gracias por aceptar esta conversación. Bueno, el honor es mío. Me da mucho gusto poder compartir eh, el espacio. En realidad es un honor para mí estar charlando del trabajo, un poco lo que hago y ciertamente del el enfoque sumamente diferente para analizar las inequidades en México y América Latina. Me decías el otro día, Hugo, en una conversación privada que me atrevo a hacer pública, que tenemos una obsesión a la hora que estudiamos inequidad, desigualdad, en fin, problemas de, no lo puedo decir, de racialización, de género. eh, Pensamos siempre en las personas pobres, en las personas marginadas, en las personas excluidas, pero no estamos viendo a las élites que son en buena medida pues la causa de todo eso. Ahí es súper interesante. Hace poco, justamente en el CALAS, invitaron a quien es hoy el ministro de Finanzas de Colombia. ¿Ok? En ese momento era profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York y parte de su charla era un poco hablar sobre la cantidad de información, siendo que él trabajó en algún momento en programas de las Naciones Unidas, en la CEPAL, era ver cómo sobre los pobres tenemos una cantidad de información exponencial, es decir, sabemos a qué horas van al baño, cuántas veces van al baño, cuántas veces comen, qué Sí, comen, sí. a qué horas duermen, etcétera. Tenemos una cantidad de información, pero cuando pensamos hacia arriba, es decir, clases medias altas y clases altas, no tenemos información. Recuerdo hace poco, hace aproximadamente unos 5 o 6 años, el Banco Mundial, que tiene sus seminarios internos de sus investigadores, y esta información está disponible, no es por ningún lado secreta. Algunos de sus investigadores hizo una presentación preguntándose, llevamos 80 años trabajando en el Banco Mundial, igual que en el Fondo Monetario, sobre combate a la pobreza. Sí, Y sí. reflexionaba sobre este mismo elemento, tenemos una cantidad de información gigantesca sobre los pobres, pero no tenemos información sobre las clases medias altas. No sabemos en qué medida este sector puede contribuir en algunos países sobre la inequidad. No sabemos sus nociones sobre pobreza, sobre riqueza, sobre igualdad, sobre democracia. Y quizás el trabajo, lo más interesante era, y quizás tendríamos que repensarnos lo que hemos trabajado y tendríamos que empezar a ver hacia las clases medias altas y altas. Este punto, por cierto, lo retoma. Hay un libro que sale en el 2017, Richard Reeves, de el Brookings Institute, Ok. este centro Sí, cómo no. en En Washington que se dedican a Washington, hacer D.C., sí.
Claro, análisis muy interesantes sobre política, sobre economía. Sí, El libro se llama algo así como en inglés el título es Dream Hoarders, ok, como los acumuladores de sueños. ok, Y lo que Reeves señala es, pensando en Estados Unidos, sí, su argumento es, el 1% siempre ha existido en todos los países. sí, No es un fenómeno nuevo. sí, Pero él señala, no es el 1% realmente quien articula procesos de sabotaje a políticas públicas, no es el 1% quien está detrás de campañas publicitarias, campañas en los medios en contra de políticas mucho más progresistas, sino es la clase media alta que se mueve abajo de esta élite. Y su argumento es esta clase media alta en Estados Unidos, él no habla de sí, América sí, 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 Latina, no habla sí, de México, es Estados Unidos. sí, Esta clase media alta son los abogados, son los periodistas, son los académicos, es un universo los de, académicos de élite, pues, digamos, claro, de sí, élite que tienen los contactos, que tienen sí, las relaciones y principalmente que tienen una serie de elementos ideológicos para luchar en contra de políticas redistributivas, de políticas progresistas, ok, como puede ser el incremento de impuestos a las clases más altas, entre otros. bueno, Y termina su fundamental. libro señalando, este es el grupo que tenemos que comenzar a investigar si queremos realmente entender de fondo la forma en que la pobreza y la riqueza se reproducen en el caso norteamericano. Y lo mismo pasa en México. Creo que me queda un minuto nada más para hacer un primer corte, querido Hugo. Entonces, déjame que te pregunte antes de irnos, para poder entrar al siguiente segmento ya de lleno al caso latinoamericano y si te pareciera darle una vuelta al caso mexicano en particular. Tienes bien trabajado a esta élite latinoamericana, la has estudiado desde hace mucho. He trabajado particularmente con el caso mexicano y ahora estoy extendiendo a hacer también comparaciones con el caso brasileño, que Perfecto, quizás déjame hacer aquí una pequeña pausa, querido Hugo, porque me interesaba hacerte esta pregunta antes de hacer este primer corte. Vamos a regresar y si me autorizas, pues te voy a preguntar del caso mexicano. ¿Qué encuentras tú entre las élites mexicanas? Estamos con el doctor Hugo Cerón, no se vayan, volvemos rápido. Nos decía el doctor Cerón antes del corte que Richard Reeves del Brookings Institute en Washington, D.C., ha estudiado a las clases medias y medias altas, a las clases altas de los Estados Unidos, no solo al 1%, a la superélite, los milmillonarios, etcétera, sino a ese otro segmento y concluye que es el grupo más resistente a los cambios que pugnan por la igualdad social. ¿Pasa lo mismo en México? ¿Tú qué has visto, querido Hugo? yo creo que en México tenemos un fenómeno que he encontrado tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara. Ok, Hay una transformación hacia los 80s, particularmente los 90s. Va a llegar una nueva élite. Es una nueva élite económica que me parece que en muchos sentidos ha ido lentamente desplazando algunos elementos de las élites que, digamos, podemos trazar a mediados del siglo XX, a principios del siglo XX. Y estos cambios de comportamiento también se han reflejado en la forma en que esta nueva élite piensa, por ejemplo, en procesos de impuestos, en procesos de igualdad, en procesos de cómo generar políticas en México que permitan abrir espacios. Y me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es una élite que no acaba de entender las razones, los conflictos y las limitaciones diarias de la clase trabajadora. ok. Yo,
Te Yo escucho. creo que es en este carencia de entendimiento que tiene que ver con este universo gigantesco o brecha tan grande que existe entre las clases medias altas y las altas y las clases trabajadoras en México. Yo Les encontré, permite, Hugo, fíjate, porque esto que dices me parece muy interesante. Creo que de entrada te estás refiriendo a un cambio de élites en México que en efecto sucedió, corrígeme si me equivoco demasiado, hacia el final del siglo XX y cambió Ujú, por la forma en que el Estado mexicano venía ujú, actuando. Digamos, las élites, déjame llamarle así, revolucionarias o herederas del proceso ujú, revolucionario, muy vinculadas al Estado, acabaron finalmente cediendo su espacio a una élite mucho más vinculada al mercado. Y me he ujú. dado cuenta, por mi parte, Hugo, tú corrígeme, por favor, tú eres el que sabe de esto, que esa élite muy vinculada, digamos, a lo que se ha llamado el neoliberalismo, a los nuevos mercados, además globales, transnacionales, de negocios que intercambian con el resto del mundo, no ve, es que no es que la discrimine, es que es la peor forma de las discriminaciones posibles, que es simplemente no ver a la gente con más Ujú. problemas, no la ven. ¿Tú coincides con esta mirada, Hugo? Te voy a contar un caso. Escribí un libro, se publica en el 2019 en inglés. Se llama Privilege at Play, y está pronto disponible en México. Estoy ahora trabajando en el proceso de traducción, pero en este caso trabajé particularmente con ejecutivos en corporaciones que al mismo tiempo eran jugadores de golf en la Ciudad de México. Y era un poco Librazo, platicar y la verdad. hablar sobre el deporte, pero más bien hablar a través del deporte, pensar cómo es que desde la clase media alta y desde la clase alta se ve la pobreza, cómo es que se entiende las razones. Y para ponerte un ejemplo que me parece que ilustra mi argumento de este gran distancia, preguntaba a algunos de los socios en los clubes de golf en los que trabajé, en los que entrevisté personas. ¿Por qué los Cádiz, y para aquellos que no tienen ninguna familiaridad con el deporte, los Cádiz son los trabajadores que cargan los palos, que ayudan a encontrar pelotas perdidas, que llevan mensajes, que ayudan con un sinfín de cosas, Los pero chalanes del golf, querido Hugo. los chalanes del golf, pero en algunos casos tienes personas que tienen un entendimiento no solo muy profundo, sino tienen un nivel de juego muy alto, Ok, sí. particularmente aquellos que inician de niños porque los padres, porque el tío, el abuelo era Fueron trabajador, Cádiz también. y entonces van de niños, se familiarizan muy, muy pronto con el juego, y algunos de ellos tienen un nivel de juego muy alto. Ok. Eficiente, digamos, en Estados Unidos serían jugadores que grandes universidades inmediatamente los reclutarían para ponerlos en sus equipos y podrían tener una posibilidad de volverse jugadores profesionales en un deporte que vale la pena decirlo, a nivel global, a pesar de un reducido número de seguidores frente al béisbol, boxeo u otros deportes. Tiene una de las bolsas más altas en cuanto a jugadores profesionales, y en donde además un jugador profesional es uno de los deportes donde la vida promedio de un jugador profesional es de las más largas. Ok. Entonces, en estos casos era la pregunta, ¿por qué estos jugadores No que suben, no son, están. no están estos Cádiz mexicanos, por qué ninguno de ellos está llegando a la liga profesional norteamericana? Y un poco con esta pregunta quería filtrar más elementos como cómo es que se pensaba nociones de ética de trabajo, nociones de moralidad, nociones de esfuerzo desde el privilegio económico hacia las clases bajas. Y encontré un caso. Un miembro al hacerle la pregunta me dijo, te voy a responder tu pregunta al hablar de Juanito. Y aquí ciertamente estoy inventando un Sí, nombre sí, está claro. te voy a contar de Juanito para mostrarte cómo, por más que hemos intentado ayudarlos, es imposible. Con esta gente no se puede. Y eso será un poco el tipo de expresiones que constantemente me encontraba. Y entonces para el socio, me
relata un poco la vida de Juanito. En efecto, su padre era caddy en un club. Como tal, el niño empieza a llegar muy temprano, empieza a jugar y se vuelve es sumamente talentoso, y el club le da un poco de ayuda y empieza a jugar en la Liga Mexicana de golf. Y el socio me empieza a señalar cómo empieza a tener algunas victorias, pero después de media temporada, al final de la temporada, el jugador decide regresar a ser el instructor del club, y decide de vez en vez juega un torneo. Y al finalizar este relato me dice, como tienes ahí el mejor ejemplo de la mediocridad que hay Claro, nunca entendieron, Hugo, la situación social, trabajadores. personal de esta persona. Tengo que hacer otro corte. Volvamos Ujú. a eso, a las condiciones que facilitan esta posición de élite en nuestro país. ¿Te parece? Después Me parece de perfecto. este primer corte y usando el ejemplo pues, del Cádiz que nunca puede subir, pues simplemente porque es Cádiz, no está en la élite. Volvemos, no se vayan. Bueno, el doctor Cerón nos ha contado esta historia del Cádiz que llamamos Juanito, pues que no nació en la élite, no pertenece a la élite de los clubes de golf que se reúne ahí, y aunque jugaba estupendamente, pues tuvo que más o menos mantenerse al margen, simplemente porque no nació ahí. Sin embargo, las élites se mueven, Hugo. Tú qué has visto al respecto? Porque no son herméticas, no son eternas, cambian. Y déjame hacerte Claro. una pregunta que ya te había yo hecho en privado y si crees que vale la pena abordarla. Hoy hay muchas maneras de construir élites. La política es una de ellas, los negocios ilícitos es otra, las transnacionales es otra, y también hay una élite que bien mencionabas, cultural, intelectual, que también juega en esas canchas. ¿Cómo podemos modificar a las élites, su cultura, su forma Uf, de ver el mundo, su conciencia? claro, esa es una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos transformar las relaciones para... eh, y aquí me gustaría señalar que algunas veces cuando la gente piensa en estudios de élite, a veces tiende a pensar que estos son como estudios de casi como de envidia, ¿no? Como a mí me gustaría estar en estos espacios, y esa es la razón que me mueve. Y más que eso, y yendo en la línea de tu pregunta, el motivo que me lleva a estudiar a los grupos económicos, en el caso mexicano, latinoamericano, más bien es un deseo por generar relaciones que sean mucho más democráticas, Claro, claro. desarrollar estructuras dinámicas en las sociedades latinoamericanas donde uno pueda triunfar a través de sus nociones de trabajo, de ética del trabajo, sus habilidades, el esfuerzo. Y estos elementos hoy en día no los tenemos en América Latina, o los tenemos muy contados De plano. en el caso latinoamericano y mexicano. ¿Son Eh, proclives a la democracia, Hugo, o también son renuentes a la competencia plural? Lo pregunto por razones obvias. Hoy en México estamos viviendo un choque abierto entre dos polos. Yo creo que a veces tengo la impresión de que tiene que ver con una completa carencia de entendimiento. Y si me permites, quizás puedo cerrar el punto Sí, contándote la otra historia, la otra parte de lo que me encontré, la historia de Juanito. sí, Por azares del destino, empecé a entrevistar a Cádiz también para preguntarles lo mismo. ok, Y al hacerle la pregunta, ¿por qué es que ustedes no pueden triunfar? Me encontré a un Cadi que me dijo, te voy a contar la historia de mi amigo. Y me dice el nombre de la persona. ok, Esto fue un mero azar del destino. ok, Y me dice, te voy a contar qué es lo que pasó con Juanito. Me relata la misma historia, sí, sumamente talentoso, joven.
empieza a jugar la Liga Mexicana, pero se da cuenta que empieza a ganar. Uno no puede viajar en camión. Uno llega molido desde Tijuana hasta Sí. el Bajío y del Bajío a Cancún y de Cancún a... Tiene que viajar en avión. Uno no puede quedarse en el hotel barato porque hay un escándalo, porque no se duerme bien. Uno tiene que, Juanito se da cuenta que tenía que quedarse en el hotel oficial del torneo, echarse un baño, una siesta, bajar a departir en la tarde porque era el momento donde conocía gente, son las relaciones. Y el Cadi me relata, Juanito se dio cuenta que tenía que invertir todas sus ganancias en su propia carrera por alrededor de entre 3 y 4 años para poder ganarse la posibilidad de jugar en la Liga Europea o la Segunda División Norteamericana por otros 3 años y entonces ahí saltar a la Primera División del el torneo de la Federación de la jugadores profesionales de golf donde realmente está el dinero. Y Juanito lo que decidió, lo que entendió es, si uno tiene familia, es demasiado arriesgado invertir 7 años de ganancias para ver si uno realmente puede acceder a la liga más alta Ok. y por eso decidió, desde el punto de vista de los socios, era absolutamente irracional lo que Juanito estaba haciendo, era la evidencia que era un mediocre. Qué Cuando barbaridad. uno justamente charla con los trabajadores, se da cuenta que lo que Juanito hizo era la decisión absolutamente racional que cualquier sujeto en esas condiciones tenía que tomar. Ahora, estás hablando de un caso de una persona talentosa, con posibilidades de Exacto, ascenso por sus méritos, por su talento, no por su dinero. exacto. Los estudios de movilidad social, perdona que me quede todavía en México, Ujú. nos quedan 2 minutos, qué pena, Hugo. Pero hablan de que apenas un 2% más o menos de las personas que nacen en la zona de mayor pobreza logran salir de ella. Te pregunto, en tus estudios sobre las élites, ¿este 2% adquiere también la cultura, se imanta con las élites? Es una pregunta fascinante y yo creo que tiene que ver, quizás en algunos casos hay procesos de politización y les permite adquirir una visión más crítica, pero en otros hay un elemento de supervivencia que entiendo y no comparto, pero entiendo que en algunos casos los actores sociales que pueden subir intentan Pues perderse en el cúmulo, intentan adquirir y a veces he identidad, ser encontrado que, aceptados, claro, que algunas de las posiciones mucho más reacias en contra de la movilidad social, en algunos casos venían de los sujetos que habían ascendido. experimentado esa movilidad social. Sí, qué barbaridad. Oye, y el régimen político en este último minuto, ¿qué nos dices? ¿Puede hacer algo? ¿Debe hacer algo? Yo creo que el régimen político tendría que, como buen árbitro, pensando en esta noción mucho más grande de bienes públicos, tendría que poner las condiciones para que aquellos individuos con talento pudieran subir y pudieran escalar. Absolutamente de acuerdo. Esas condiciones no están tampoco ahí. Creo que el régimen, un régimen progresista tendría que implementar una serie de medidas para incrementar las posibilidades de que la gente suba de su posición de clase. Yo aún no veo esas políticas implementadas de fondo. ¿Hay fecha, Hugo, para la salida en español de tu libro? ¿Ya la tienes, más o menos? No, no la Ok, tengo y he ok, tenido, la pandemia, no sabes, ha alentado ya me imagino. completamente todo. Yo espero que pueda salir a finales de este año. Ok, Yo esperaría poder ir a presentar a la Feria del Libro el siguiente año. lo esperaremos con mucho gusto, querido doctor Cerón. No sabes qué honor ha sido conversar contigo, aprender de ti y ojalá en una nueva oportunidad me aceptes una nueva invitación para ir más a fondo de lo que nos has planteado. Con mucho gusto, será un honor nuevamente estar contigo y con todos nuestros radioescuchas, audioescuchas en México. Etcétera. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor Cerón, estudioso de las élites. No nos ha dado buenas noticias, pero ha sido muy preciso.
estamos en la siguiente conversación. Muchas gracias.